Esta es la primera jornada de un apasionante viaje que realizaremos a grandes ciudades de la antigüedad para descubrir las huellas dejadas por las civilizaciones que las edificaron, con sus costumbres, sus mitos y, ¿por qué no?, sus leyendas. Los fenicios y su ciudad más hermosa, Cartago, púnica, romana, cristiana y árabe. Un fantástico viaje de 3000 años para encontrar una cultura que influyó decisivamente en la historia del hombre. Un objeto, un muchacho, un gesto. El muchacho nos ofrece un recuerdo de plata por muy poco. Puede ser una ganga. Parece una situación banal. En cambio, posee la fascinación de una situación antiquísima. Este muchacho podría tener 3000 años. ¿Por qué? Estamos en la antigua Cartago, a pocos kilómetros de Túnez, y el muchacho tunecino probablemente es un descendiente de los fenicios. Eso es, de los fenicios. Aquel pueblo cuya expansión estuvo unida a la navegación, al comercio y precisamente a la plata. Somos un grupo de arqueólogos europeos que nos hallamos en Cartago para estudiar la ciudad, como los arqueólogos de la escuela francesa de finales del siglo pasado. Hay algo, quizás algo mágico, que nos dice que descubriremos alguna pista nueva. En fin, ese es nuestro sueño. Pero veamos a los fenicios más de cerca. Pueblo de raza semítica, vivía en Fenicia, una estrecha franja de tierra a orillas del Mediterráneo que tenía unos 35 kilómetros de ancho y cerca de 200 de largo y que más o menos corresponde al actual Líbano. La única zona fértil era la estrecha llanura que había entre el mar y las escarpadas montañas. Aquí los fenicios solo podían dedicarse a la agricultura y al pastoreo. Así pues, la riqueza únicamente podía proceder de la habilidad de los artesanos y de la astucia de los mercaderes. No les quedaba otra salida que explorar los mares. Pero no fue hasta la caída del poder micénico, hacia el año 1100 a.C., que los fenicios tuvieron el campo libre, o mejor dicho, el mar libre. Probablemente, Biblos es el asentamiento fenicio más antiguo. Más tarde se fundó Beritos, el actual Beirut. Sidón, la actual Saida, que entre el año 2000 y el 1100 a.C. impuso su hegemonía a las otras ciudades de la región. Y por último, Tiro, el actual Sur, que entre los siglos XI y VI a.C. colonizó el Mediterráneo occidental, África, Sicilia, Cerdeña, Baleares, España. Pero la expansión fenicia, meramente comercial, no solo produjo beneficios económicos. Sus mercancías eran en gran parte auténticas obras de arte, cuya difusión provocó un fenómeno de polinización cultural de grandes dimensiones entre Oriente y Occidente. Buenos mercaderes como eran, expertos y astutos, los fenicios aprendieron el cálculo de los asirio-babilonios y la escritura de los egipcios. El tiempo es oro, y los mercaderes fenicios pronto se dieron cuenta de que no podían perder el tiempo con la escritura jeroglífica. Así pues, alrededor del año 1100 a.C. adoptaron 22 signos egipcios. Les presentamos ahora, a título de ejemplo, la transliteración de 2 ideogramas egipcios a la derecha, a las letras fenicias a la izquierda, identificables con las actuales M arriba y H abajo. Había nacido la primera escritura alfabética que vemos en este cipo funerario con una inscripción latina y neopúnica que se expone en el Museo del Bardo en Túnez. Gracias al alfabeto y a la conversión en moneda de cambio de la plata que extraían en España en las minas situadas a lo largo del Guadalquivir, la actividad comercial de los fenicios adquirió una importancia tal que exigió la fundación de auténticas ciudades-colonia, de las que Cartago es el emblema.
Fue la princesa de Tiro, Elisa o Dido, quien fundó Cartago el año 814 a.C., según narra el historiador Timeo de Tauromenio, y con mucho gusto dejamos que sea él quien asuma toda la responsabilidad de esta fecha. Tras muchas súplicas y mucho dinero, el rey berebere Yarba concedió a la astuta Elisa el espacio de tierra que pudiera cubrir con una piel de buey. Elisa cortó la piel a tiras finísimas y las dispuso una tras otra, rodeando la colina que se alza frente a nosotros. En ella surgió Kartadasht, que en fenicio significa ciudad nueva. Así pues, Cartago fue la nueva Tiro. La colina recibe el nombre de Byrsa, que en fenicio significa fortaleza y en griego piel o pellejo, lo que nos hace pensar que tal vez la leyenda tenga algo de cierto. El puerto era la parte más importante de Cartago. Aquí se excavó el Cotton, es decir, el lago artificial donde se encontraban el puerto comercial y el puerto militar. El puerto comercial, rectangular, era un centro de tráfico internacional, con intercambio, compraventa, crédito y, por supuesto, engaño. Aquí podían oírse todas las lenguas: fenicio, griego, arameo, incluso latín, además de los idiomas de los esclavos remeros, de los porteadores y de los descargadores. Una muralla separaba el puerto de la ciudad. Todo lo que salía tenía que pagar derechos de aduana. El puerto militar también estaba rodeado por una muralla. Esta maqueta, expuesta en un pequeño museo construido allí mismo, nos permite tener una idea de cómo era el puerto militar púnico, tal como lo describieron los hermanos Schreiber, arqueólogos austríacos. Ningún extranjero podía ver su interior. Pero si alguien lograba asomarse, quedaba estupefacto. Lo que veía en primer lugar se parecía a un patio porticado que rodeaba un lago circular, en cuyo centro había una isla también circular. Allí se alzaba un magnífico edificio para el comandante en jefe de la Marina de Guerra. Era muy alto, para que el comandante pudiera ver el mar. En la isla y en todo el puerto había anchos muelles con cobertizos para 220 naves de guerra. En las armerías dispuestas tras ellos se guardaba el material bélico y frente a cada puerta se alzaban 2 columnas jónicas. Piensen que ya en el año 500 a.C., esta flota había rebasado las columnas de Hércules. Impulsada por la ambición comercial, llegó al mando de Himilcón, hacia el norte, hasta Bretaña. Y al mando de Anón, parece ser que llegó hacia el sur, hasta Gabón. E incluso un siglo antes, los cartagineses fueron los primeros en rodear África por completo. Pero, ¿qué ocurría una vez desembarcaban en tierra extranjera? Les proponemos esta modesta simulación basada en los textos que en el siglo V a.C. escribió Heródoto, considerado el padre de la historia. A su llegada, los cartagineses descargan sus mercancías, las disponen en la orilla y a continuación suben de nuevo a bordo de sus naves, desde donde hacen señales de humo. Al verlas, los habitantes del lugar descienden hasta la orilla, llevando consigo plata y oro. Toman las mercancías y a continuación se retiran. Los cartagineses regresan, valoran la oferta, y si esta es proporcionada al valor de las mercancías, cogen la plata y el oro y zarpan. En caso contrario, regresan a sus naves y esperan hasta que los indígenas aumentan la cantidad de metales preciosos. Pero, ¿cómo se vivía en Cartago? Observemos de nuevo la colina de Byrsa tal como es actualmente y tendremos una idea aproximada de su pasado. Estaba la Acrópolis con el templo del dios Esmun, Asclepio para los griegos, Esculapio para los romanos, y con la ciudad vieja. El puerto constituía por sí mismo un auténtico barrio. No muy lejos se encontraba el Ágora, la plaza principal de la ciudad nueva, cuya extensión aumentaba sin cesar. Estrabón, el geógrafo griego del siglo I a.C., afirmó que Cartago alcanzaba los 700.000 habitantes. Aquí vemos los restos de una casa púnica. Constaba de un recibidor que daba acceso a un patio en torno al cual se disponían las habitaciones de la primera planta.
Junto al recibidor, una sala con entrada independiente podía servir de tienda. Dado que en Cartago no habían fuentes, todas las casas tenían un depósito para la recogida del agua de lluvia. Ahí vemos el canalón que conducía el agua hasta la cisterna. Sin embargo, con el tiempo, Cartago consiguió abastecerse de agua gracias a un acueducto de 70 kilómetros de recorrido que partía de Chaguán, llamada la ciudad del agua. Volvamos a los museos para ver las joyas y los ungüentarios donde guardaban las esencias que se extendían sobre el cuerpo. Veamos también algunos objetos de uso cotidiano: pinzas para el pelo, espejos, cucharillas, navajas de afeitar de bronce, etc. Ya hemos dicho antes que Cartago desarrolló una floreciente actividad comercial de importación y exportación entre Oriente y Occidente. Cartago exportaba productos artesanales y monopolizaba el comercio de tejidos de lana teñida. Su cerámica no tenía rival. Además, producía codiciadísimos artículos de lujo, como joyas, perfumes, vidrios y muebles con incrustaciones. La ciudad era una república comercial y contaba con una constitución aprobada el siglo V a.C. que despertó la admiración de Aristóteles. Según ella, todo el poder de decisión recaía sobre el Senado, compuesto por 300 miembros vitalicios procedentes de la aristocracia. 2 magistrados elegidos cada año, llamados sufetes, gobernaban Cartago. En el estrato más bajo de la sociedad se encontraba la masa de esclavos, formada en su mayor parte por prisioneros capturados en las guerras. Guerras que Cartago emprendía con un ejército formado principalmente por mercenarios a quienes pagaba con generosidad. Ustedes estarán esperando que les hablemos finalmente de Aníbal, ¿verdad? Mientras tanto, veamos la coraza de uno de sus soldados. Aníbal significa en fenicio gracia del dios. ¿De qué dios? Pues de Baal, la máxima divinidad cartaginesa. Formando pareja con Baal, se encontraba la divinidad femenina Tanit, representada por este símbolo. A partir del siglo V, Tanit ocupó progresivamente el puesto de la diosa fenicia Astarte, que aquí parece mirarnos. La religión dominaba la sociedad cartaginesa y el sacrificio era el acto principal del culto púnico. Sacrificio de animales, pero también sacrificio de muchachos. Este es el Tophet de Cartago, el recinto al aire libre donde se practicaba el molk, es decir, el sacrificio de los hijos primogénitos, el cruel rito que en 1862 Gustave Flaubert describió en su Salammbô. Los brazos de bronce se movían cada vez más deprisa. No se detenían nunca. Cuando se acercaba un niño, los sacerdotes de Moloch extendían la mano para hacer recaer sobre él los crímenes de todo el pueblo. Las víctimas, situadas al borde de la cima, desaparecían como una gota de agua sobre una plancha candente y una humareda blanca subía desde la brecha. Pero la arqueología nos da una imagen menos sanguinaria de los cartagineses, tal como afirma Sergio Ribichini, estudioso de la religión púnica. El término molk significa paso por el fuego, pero no implica necesariamente la muerte de los muchachos. De hecho, estos muchachos podían estar ya muertos a causa de una enfermedad o por cualquier otra causa, y por ello serían enterrados fuera de la necrópolis. Además, sabemos que uno de los motivos de la alta tasa de mortalidad infantil era la práctica del infanticidio de niños malformados o demasiado débiles, práctica que ha marcado de una manera u otra todas las civilizaciones del mundo antiguo. No obstante, esta figura que representa a un sacerdote que sostiene a un niño destinado al sacrificio no deja de ser inquietante. A lo largo de casi 4 siglos,
La gran expansión de los cartagineses por el Mediterráneo dio lugar a la fundación de ciudades como Ibiza, Cádiz y Cartagena, que convirtieron España meridional en tierra cartaginesa, tal como lo confirman las excavaciones realizadas cerca de Málaga, en Alarcón, Las Chorreras y en otros lugares. Cartago chocó primero con la creciente colonización griega y con la romana más tarde. Las dos grandes potencias, Cartago y Roma, se enfrentaron en 3 auténticas guerras mundiales a la medida del mundo antiguo. Las guerras púnicas, como las llamaron los romanos, se desarrollaron del año 264 al 146 a.C. con algunos intervalos de paz. El gran protagonista del enfrentamiento con Roma fue Aníbal, hijo de Amílcar Barca, que puede personificar la derrota cartaginesa en la Primera Guerra Púnica. Según Napoleón, Aníbal fue el mayor general de todos los tiempos. Si es así, ¿por qué fue derrotado por Roma cuando, tras haber conseguido cerrar el cerco de la ciudad, se retiró a Capua para sus famosos descansos? Sin duda, Aníbal era un genio militar, pero contaba con un ejército de mercenarios motivados tan solo por la conquista del botín, que nada pudo contra el ejército romano motivado por la necesidad de defender su propia tierra. Publio Cornelio Escipión desembarcó en África y conquistó Cartago en la definitiva batalla de Zama. ¿Y Aníbal? Había buscado la protección del rey de Bitinia, quien lo traicionó y entregó a los romanos. Aníbal se suicidó con veneno. Corría el año 183 a.C. y el gran general cartaginés dejaba atrás 64 años de vida y 39 hijos repartidos por el mundo. Eso es al menos lo que se dice. Pero las ricas familias romanas querían apoderarse de las fértiles tierras cartaginesas. Marco Porcio Catón no deja de repetir en el Senado su célebre Delenda est Cartago, es decir, Cartago debe ser destruida. Todo ello condujo a la Tercera Guerra Púnica, con la devastación de la ciudad en el año 146 a.C. Cartago fue incendiada, saqueada y los supervivientes reducidos a esclavitud. Cartago se había convertido en la dominadora conquistada, tal como puede verse en este mapa. Esto es todo cuanto queda de la Cartago púnica. Sí, ¿y por qué púnica? Los romanos, para designar a los cartagineses, usaban el término latino penus con valor tanto de sustantivo como de adjetivo, y punicus como adjetivo con doble significado, púnico y también purpúreo. También empleaban los adjetivos penicus y penicius. El adjetivo fenicius indicaba fenicio, mientras que el sustantivo feniques significaba los fenicios, derivada del griego phoinikes, que proviene de phoenix, cuyo significado es rojo-púrpura. De hecho, los fenicios eran grandes productores de púrpura, con la que teñían los tejidos. Los romanos reconstruyeron Cartago, pero casi podría decirse que la auténtica destrucción la llevaron a cabo con esta primera reconstrucción. Este es un típico ejemplo de la agobiante superposición de construcciones romanas sobre restos púnicos con pesadas pilastras y gruesas paredes. El primer intento de reconstruir la ciudad corrió a cargo de Cayo Graco, quien fundó la colonia Junonia en el año 122 a.C. El resurgimiento de la ciudad recibió un nuevo impulso en el año 44 a.C. gracias a un proyecto de César realizado por el emperador Augusto. De ese modo, Cartago resurgió con el nombre de Colonia Julia Concordia Cartago, concebida inicialmente para 3.000 habitantes de rango elevado. Esta ara, dedicada a la gens Augusta, se encontró en la Acrópolis y hoy es una de las piezas más importantes del Museo del Bardo. Dejemos hablar ahora a las imágenes y a la música.
Este bellísimo mosaico, típico del arte romano africano, llamado del Dominus Julius, es uno de los más notables de Tunisia. Y este es el celebérrimo Virgilio con las dos musas. Un eco del esplendor de la nueva Cartago nos llama desde el exterior. Son las monumentales termas de Antonino Pío. Únicamente el sótano y alguna sala como esta, llamada del Reposo, han escapado a un expolio que ha durado siglos. Más allá del Calidarium, o sala caliente, se encuentran el Tepidarium, o sala templada, y el Frigidarium, evidentemente sala fría. El hemiciclo de las letrinas, situado al suroeste, estaba pavimentado con mosaico y rodeado por un pórtico. Esta columna solitaria, que junto con otras 7 sostenía una bóveda, puede darnos una idea aproximada de la altura del monumento. En el Parque Arqueológico de las Termas también encontramos los restos de algunas villas romanas. Esta, que disfruta de una magnífica vista sobre la costa, es la casa llamada de la Pajarera, por el pavimento de mosaico en el que se representan varias aves. Está situado entre el clásico peristilo, es decir, el patio rodeado de columnas y un pequeño jardín octogonal. ¿Quién sabe? Quizás fue precisamente en esta casa donde, a la luz de una vela, Apuleyo describió la nueva Cartago como musa celeste de África. En efecto, construida con una gracia exquisita, Cartago se convirtió en el auténtico espejo de Roma. Competía con la propia Roma en importancia, pero la superaba en calidad de vida, hasta el punto de que el poeta Ausonio dijo que es la ciudad más bella del imperio, justo después de Roma, por supuesto. De ser un montón de ruinas, pasó a ser de nuevo la ciudad más importante de África, ahora romana, con el puerto, el circo, el anfiteatro, el teatro, el odeón y las termas. El sistema urbanístico era hipodámico. Este sistema, ideado por el arquitecto Hipodamo de Mileto, consistía en una estructura regular con calles rectas y paralelas que se cruzaban ortogonalmente. El centro de la ciudad estaba sobre la colina de Pirsa, posición elegida para el futuro Capitolio. En la periferia de Cartago se construyó el anfiteatro, del que ha aparecido la arena oval y el muro exterior, que ha sido restaurado. Aquí se ofrecieron espectáculos con animales y en el mismo lugar encontraron la muerte muchos cristianos, entre ellos las mártires Perpetua y Felicitas. Cerca del anfiteatro nos encontramos con el poco conocido circo. Agredido por el tiempo y por los hombres, en la actualidad apenas se distingue. Para ir al teatro debemos ir a la otra parte de la colina de Pirsa. Construido en el siglo II, sufrió varias transformaciones hasta ser destruido por los vándalos. Así pues, lo que hoy existe es una reconstrucción moderna. Contrariamente al teatro, el odeón estaba cubierto, pero de él tan solo quedan los cimientos y restos de la mampostería. También los vándalos lo destruyeron casi por completo.
Apenas 4 pasos nos llevan del paganismo al cristianismo con la iglesia Domus Caritatis, nombre adaptado al árabe como Damus el Carita. Esta es la mayor basílica cristiana de África. San Cipriano, que también sufrió martirio en Cartago, desarrolló en esta ciudad la primera escuela literaria cristiana en lengua latina, escuela que dio un autor de la importancia de Tertuliano. Aquí es donde se encontraron estas tumbas paleocristianas expuestas actualmente en el Museo de Cartago. Y ya que estamos en el museo, demos un vistazo a otras piezas: cruces, moldes para cruces, vasijas y relieves de terracota. Pero, ¿hemos mencionado a San Cipriano? Salgamos al exterior para admirar la Basílica del Santo. En fin, hay que admitir que los restos son más bien pobres. Cartago, protegida durante mucho tiempo de la crisis que afectó al Imperio Romano, también acabó por ser atacada por los bárbaros. Corría el año 439. Cartago era una presa fácil para los vándalos de Genserico, que saquearon la ciudad, destruyeron casi todos los monumentos y violaron a las religiosas. Pero un siglo después, en el año 533, el general bizantino Belisario derrotó a los vándalos y reconquistó la ciudad para el emperador Justiniano. Testigos de ello son los elementos bizantinos superpuestos a los romanos y, sobre todo, las ruinas de una iglesia. Por otra parte, en el Museo del Bardo encontramos pilas bautismales cruciformes y hermosos mosaicos tumbales. Tras numerosas vicisitudes, a finales del siglo VII la cultura musulmana se superpuso definitivamente a la bizantina y Cartago pasó a ser tierra árabe. Bajo el dominio musulmán, la ciudad se convirtió en una enorme reserva de material para la construcción de la vecina Túnez. El renacer de Cartago como centro residencial es un fenómeno reciente debido al desarrollo general del urbanismo en Tunisia. Pero, un momento. Cuando estábamos en Cartago sentíamos algo insólito, tal vez mágico. Nuestro guía tunecino ha encontrado una pequeña pieza que parece que nos hubiera estado buscando. Es un peso, el peso de una balanza. ¿Quién sabe? Quizás un mercader fenicio quiso dejarnos un recuerdo suyo. Y con mucho gusto dejamos que sea él quien asuma toda la responsabilidad de esta fecha. Tras muchas súplicas y mucho dinero, el rey berebere Yarba concedió a la astuta Elisa el espacio de tierra que pudiera cubrir con una piel de buey. Elisa cortó la piel a tiras finísimas y las dispuso una tras otra, rodeando la colina que se alza frente a nosotros. En ella surgió Kartadasht, que en fenicio significa ciudad nueva. Así pues, Cartago fue la nueva Tiro. La colina recibe el nombre de Birsa, que en fenicio significa fortaleza y en griego piel o pellejo, lo que nos hace pensar que tal vez la leyenda tenga algo de cierto. El puerto era la parte más importante de Cartago. Aquí se excavó el Cotton, es decir, el lago artificial donde se encontraban el puerto comercial y el puerto militar. El puerto comercial, rectangular, era un centro de tráfico internacional,
con intercambio, compraventa, crédito y, por supuesto, engaño. Aquí podían oírse todas las lenguas: fenicio, griego, arameo, incluso latín, además de los idiomas de los esclavos remeros, de los porteadores y de los descargadores. Una muralla separaba el puerto de la ciudad. Todo lo que salía tenía que pagar derechos de aduana. El puerto militar también estaba rodeado por una muralla. Esta maqueta, expuesta en un pequeño museo construido allí mismo, nos permite tener una idea de cómo era el puerto militar púnico, tal como lo describieron los hermanos Schreiber, arqueólogos austríacos. Ningún extranjero podía ver su interior. Pero si alguien lograba asomarse, quedaba estupefacto. Lo que veía en primer lugar se parecía a un patio porticado que rodeaba un lago circular, en cuyo centro había una isla también circular. Allí se alzaba un magnífico edificio para el comandante en jefe de la Marina de Guerra. Era muy alto para que el comandante pudiera ver el mar. En la isla y en todo el puerto había anchos muelles con cobertizos para 220 naves de guerra. En las armerías dispuestas tras ellos se guardaba el material bélico y frente a cada puerta se alzaban 2 columnas jónicas. Piensen que ya en el año 500 a.C., esta flota había rebasado las columnas de Hércules. Impulsada por la ambición comercial, llegó al mando de Himilcón, hacia el norte, hasta Bretaña. Y al mando de Anón, parece ser que llegó hacia el sur, hasta Gabón. Marco Porcio Catón no deja de repetir en el Senado su célebre Delenda est Cartago, es decir, Cartago debe ser destruida. Todo ello condujo a la Tercera Guerra Púnica, con la devastación de la ciudad en el año 146 a.C. Cartago fue incendiada, saqueada y los supervivientes reducidos a esclavitud. Cartago se había convertido en la dominadora conquistada, tal como puede verse en este mapa. Esto es todo cuanto queda de la Cartago púnica. Sí, ¿y por qué púnica? Los romanos, para designar a los cartagineses, usaban el término latino penus, con valor tanto de sustantivo como de adjetivo, y punicus, como adjetivo con doble significado, púnico y también purpúreo. También empleaban los adjetivos penicus y penicius. El adjetivo fenicius indicaba fenicio, mientras que el sustantivo feniques significaba los fenicios, derivada del griego phoenikes, que proviene de phoenix, cuyo significado es rojo-púrpura. De hecho, los fenicios eran grandes productores de púrpura, con la que teñían los tejidos. Los romanos reconstruyeron Cartago, pero casi podría decirse que la auténtica destrucción la llevaron a cabo con esta primera reconstrucción. Este es un típico ejemplo de la agobiante superposición de construcciones romanas sobre restos púnicos con pesadas pilastras y gruesas paredes. El primer intento de reconstruir la ciudad corrió a cargo de Cayo Graco, quien fundó la colonia Junonia en el año 122 a.C. El resurgimiento de la ciudad recibió un nuevo impulso en el año 44 a.C. gracias a un proyecto de César realizado por el emperador Augusto. De ese modo, Cartago resurgió con el nombre de Colonia Julia Concordia Cartago, concebida inicialmente para 3.000 habitantes de rango elevado. Esta ara, dedicada a la gens Augusta, se encontró en la Acrópolis y hoy es una de las piezas más importantes del Museo del Bardo. Dejemos hablar ahora a las imágenes y a la música. ¿Por qué fue derrotado por Roma cuando, tras haber conseguido cerrar el cerco de la ciudad, se retiró a Capua para sus famosos descansos?
Sin duda, Aníbal era un genio militar, pero contaba con un ejército de mercenarios motivados tan solo por la conquista del botín, que nada pudo contra el ejército romano motivado por la necesidad de defender su propia tierra. Publio Cornelio Escipión desembarcó en África y conquistó Cartago en la definitiva batalla de Zama. ¿Y Aníbal? Había buscado la protección del rey de Bitinia, quien lo traicionó y entregó a los romanos. Aníbal se suicidó con veneno. Corría el año 183 a.C. y el gran general cartaginés dejaba atrás 64 años de vida y 39 hijos repartidos por el mundo. Eso es al menos lo que se dice. Pero las ricas familias romanas querían apoderarse de las fértiles tierras cartaginesas. Marco Porcio Catón no deja de repetir en el Senado su célebre Delenda est Cartago, es decir, Cartago debe ser destruida. Todo ello condujo a la Tercera Guerra Púnica, con la devastación de la ciudad en el año 146 a.C. Cartago fue incendiada, saqueada y los supervivientes reducidos a esclavitud. Cartago se había convertido en la dominadora conquistada, tal como puede verse en este mapa. Esto es todo cuanto queda de la Cartago púnica. Sí, ¿y por qué púnica? Los romanos, para designar a los cartagineses, usaban el término latino penus, con valor tanto de sustantivo como de adjetivo, y punicus, como adjetivo con doble significado, púnico y también purpúreo. También empleaban los adjetivos penicus y penicius. El adjetivo fenicius indicaba fenicio, mientras que el sustantivo feniques significaba los fenicios, derivada del griego phoinikes, que proviene de phoenix, cuyo significado es rojo púrpura. De hecho, los fenicios eran grandes productores de púrpura, con la que teñían los tejidos. Los romanos reconstruyeron Cartago, pero casi podría decirse que la auténtica destrucción la llevaron a cabo con esta primera reconstrucción. Este es un típico ejemplo de la agobiante superposición de construcciones romanas sobre restos púnicos. De ser un montón de ruinas, pasó a ser de nuevo la ciudad más importante de África, ahora romana. Con el puerto, el circo, el anfiteatro, el teatro, el odeón y las termas. El sistema urbanístico era hipodámico. Este sistema, ideado por el arquitecto Hipodamo de Mileto, consistía en una estructura regular con calles rectas y paralelas que se cruzaban ortogonalmente. El centro de la ciudad estaba sobre la colina de Pirsa, posición elegida para el futuro Capitolio. En la periferia de Cartago se construyó el anfiteatro, del que ha aparecido la arena oval y el muro exterior, que ha sido restaurado. Aquí se ofrecieron espectáculos con animales y en el mismo lugar encontraron la muerte muchos cristianos, entre ellos las mártires Perpetua y Felicitas. Cerca del anfiteatro nos encontramos con el poco conocido circo. Agredido por el tiempo y por los hombres, en la actualidad apenas se distingue. Para ir al teatro debemos ir a la otra parte de la colina de Pirsa. Construido en el siglo II, sufrió varias transformaciones hasta ser destruido por los vándalos. Así pues, lo que hoy existe es una reconstrucción moderna. Contrariamente al teatro, el odeón estaba cubierto, pero de él tan solo quedan los cimientos y restos de la mampostería. También los vándalos lo destruyeron casi por completo. Apenas 4 pasos nos llevan del paganismo al cristianismo con la iglesia Domus Caritatis, nombre adaptado al árabe como Damus el Carita,
Esta es la mayor basílica cristiana de África. San Cipriano, que también sufrió martirio en Cartago, desarrolló en esta ciudad la primera escuela literaria cristiana en lengua latina, escuela que dio un autor de la importancia de Tertuliano. Aquí es donde se encontraron estas tumbas paleocristianas expuestas actualmente en el Museo de Cartago. Y ya que estamos en el museo, demos un vistazo a otras piezas: cruces, moldes para cruces, vasijas y relieves de terracota. Para descubrir las huellas dejadas por las civilizaciones que las edificaron, con sus costumbres, sus mitos y, ¿por qué no?, sus leyendas. Los fenicios y su ciudad más hermosa, Cartago, púnica, romana, cristiana y árabe. Un fantástico viaje de 3000 años para encontrar una cultura que influyó decisivamente en la historia del hombre. Un objeto, un muchacho, un gesto. El muchacho nos ofrece un recuerdo de plata por muy poco. Puede ser una ganga. Parece una situación banal. En cambio, posee la fascinación de una situación antiquísima. Este muchacho podría tener 3000 años. ¿Por qué? Estamos en la antigua Cartago, a pocos kilómetros de Túnez, y el muchacho tunecino probablemente es un descendiente de los fenicios. Eso es, de los fenicios. Aquel pueblo cuya expansión estuvo unida a la navegación, al comercio y precisamente a la plata. Somos un grupo de arqueólogos europeos que nos hallamos en Cartago para estudiar la ciudad, como los arqueólogos de la escuela francesa de finales del siglo pasado. Hay algo, quizás algo mágico, que nos dice que descubriremos alguna pista nueva. En fin, ese es nuestro sueño. Pero veamos a los fenicios más de cerca. Pueblo de raza semítica, vivía en Fenicia, una estrecha franja de tierra a orillas del Mediterráneo que tenía unos 35 kilómetros de ancho y cerca de 200 de largo y que más o menos corresponde al actual Líbano. La única zona fértil era la estrecha llanura que había entre el mar y las escarpadas montañas. Aquí los fenicios solo podían dedicarse a la agricultura y al pastoreo. Así pues, la riqueza únicamente podía proceder de la habilidad de los artesanos y de la astucia de los mercaderes. No les quedaba otra salida que explorar los mares. Pero no fue hasta la caída del poder micénico, hacia el año 1100 a.C., que los fenicios tuvieron el campo libre, o mejor dicho, el mar libre. Probablemente, Biblos es el asentamiento fenicio más antiguo. Más tarde se fundó Berytos, el actual Beirut. Sidón, la actual Saida, que entre el año 2000 y el 1100 a.C. impuso su hegemonía a las otras ciudades de la región. Y por último, de ese modo, Cartago resurgió con el nombre de Colonia Julia Concordia Cartago, concebida inicialmente para 3000 habitantes de rango elevado. Esta ara, dedicada a la gens Augusta, se encontró en la Acrópolis y hoy es una de las piezas más importantes del Museo del Bardo. Dejemos hablar ahora a las imágenes y a la música. Este bellísimo mosaico, típico del arte romano africano, llamado del Dominus Julius, es uno de los más notables de Tunisia. Y este es el celebérrimo Virgilio con las dos musas.
Un eco del esplendor de la nueva Cartago nos llama desde el exterior. Son las monumentales termas de Antonino Pío. Únicamente el sótano y alguna sala como esta, llamada del Reposo, han escapado a un expolio que ha durado siglos. Más allá del Calidarium, o sala caliente, se encuentran el Tepidarium, o sala templada, y el Frigidarium, evidentemente sala fría. El hemiciclo de las letrinas, situado al suroeste, estaba pavimentado con mosaico y rodeado por un pórtico. Esta columna solitaria, que junto con otras 7 sostenía una bóveda, puede darnos una idea aproximada de la altura del monumento. En el parque arqueológico de las termas también encontramos los restos de algunas villas romanas. Esta, que disfruta de una magnífica vista sobre la costa, es la casa llamada de la Pajarera, por el pavimento de mosaico en el que se representan varias aves. Esta es la primera jornada de un apasionante viaje que realizaremos a grandes ciudades de la antigüedad para descubrir las huellas dejadas por las civilizaciones que las edificaron, con sus costumbres, sus mitos y, ¿por qué no?, sus leyendas. Los fenicios y su ciudad más hermosa, Cartago, púnica, romana, cristiana y árabe. Un fantástico viaje de 3000 años para encontrar una cultura que influyó decisivamente en la historia del hombre. Un objeto, un muchacho, un gesto. El muchacho nos ofrece un recuerdo de plata por muy poco. Puede ser una ganga. Parece una situación banal. En cambio, posee la fascinación de una situación antiquísima. Este muchacho podría tener 3000 años. ¿Por qué? Estamos en la antigua Cartago, a pocos kilómetros de Túnez, y el muchacho tunecino probablemente es un descendiente de los fenicios. Eso es, de los fenicios, aquel pueblo cuya expansión estuvo unida a la navegación, al comercio y precisamente a la plata. Somos un grupo de arqueólogos europeos que nos hallamos en Cartago para estudiar la ciudad, como los arqueólogos de la escuela francesa de finales del siglo pasado. Hay algo, quizás algo mágico, que nos dice que descubriremos alguna pista nueva. En fin, ese es nuestro sueño, pero veamos a los fenicios más de cerca. Pueblo de raza semítica, vivía en Fenicia, una estrecha franja de tierra a orillas del Mediterráneo que tenía unos 35 kilómetros de ancho y cerca de 200 de largo y que más o menos corresponde al actual Líbano. La única zona fértil era la estrecha llanura que había entre el mar y las escarpadas montañas. Aquí los fenicios solo podían dedicarse a la agricultura y al pastoreo. Así pues, la riqueza únicamente podía proceder de la habilidad de los artesanos y de la astucia de los mercaderes. No les quedaba otra salida que explorar los mares. Pero no fue hasta la caída del poder micénico, hacia el año 1100 a.C., que los fenicios